Buenos días a todos y a todas. Hoy os vamos a hablar del descubrimiento de América. El descubrimiento de América se produjo en una serie de circunstancias que se dieron a finales del siglo XV, entre 1460 y 1492. Se les llama los antecedentes del descubrimiento, como por ejemplo los avances científicos, que os las van a explicar nuestros compañeros. Os voy a contar la carabela. Una carabela es una embarcación, una vela ligera, usada en el siglo XV y XVI por Portugal y España. Os voy a contar las características que tiene una carabela. La carabela es una característica que ahora en este barco caben más cosas que no cabían en un barco. Sus velas son cuadradas y no son las mismas que las otras. Este barco no se rema, este barco va normal. Y ha sido usada en el siglo XV y XVI. Hola, yo voy a hablar del cuadrante. El cuadrante es un antiguo instrumento utilizado para medir ángulos, como cuáles os preguntaréis, pues como el astrolabio y la navegación. ¿Por qué se llama así? Se le llama así porque consiste en una placa metálica con forma de círculo. De ella cuelgan dos mirillas para dirigirlo hacia el astro deseado. La plomada indica la plomada sirve para mirar la distancia a la que está. Yo voy a hablar de la brújula. La brújula la estáis viendo aquí, que va con norte magnético terrestre, y lo que te indica es el norte, y una vez que te indica el norte está para allá, el sur, este y oeste. Cuando te señala el norte es para saber los marineros a dónde van y a dónde se dirigen, para ir al norte, sur o al este. Yo voy a hablar del reloj de arena. Es un instrumento mecánico que sirve para medir un determinado periodo de tiempo. Tiene un receptáculo de vidrio conectado, permitiendo un flujo reglado de material. No fue sino hasta el siglo XIV. Los relojes de arena eran muy populares en los buques y fueron la medición más fiable de tiempo en el mar. Bueno, yo voy a hablar del astrolabio. Un astrolabio era un antiguo instrumento astronómico que era usado por navegantes astrónomos. Permitía para determinar la posición y altura. Fue utilizado como el principal instrumento del siglo 1670, del año 1670, y lo usaba también para calcular el horario. Bueno, ahora nuestros compañeros nos van a explicar las exploraciones portuguesas. Ay, la calle aquí en Constantinopla. Buenos días, yo voy a explicar qué es Constantinopla. Y Constantinopla era una importante ciudad cristiana que cayó en una de los pocos islámicos
Está situado a ambos lados del estrecho del Bósforo en Turquía. Es decir, aquí, no sé si lo veis, pero ahí está. Esta era Constantinopla. Hola, bueno, yo voy a explicar cómo atacaron Constantinopla. Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio, fue saqueada por croatas, despoblada por peste, que era una enfermedad de aquellos tiempos, asediada por pueblos nómadas y finalmente atacada por los turcos otomanos. Y eso fue lo peor. El 23 de marzo de 1453, los turcos otomanos atacaron Constantinopla, pero los bizantinos, los habitantes de Constantinopla, se pudieron defender bien, puesto que prevenían el ataque. Pero un mes adelante aproximadamente, el sultán Mehmed II, sultán de Turquía, posicionó los barcos en un nuevo frente y los bizantinos no se pudieron defender bien. Y aproximadamente 100.000 hombres armados con armas y escaleras se abalanzaron sobre las maltrechas murallas, atacando con cañones y derribando las murallas. Finalmente el sultán Mehmed II pudo adentrarse y durante su reinado fueron 2 días de robos y de saqueos. Y una de las cosas más importantes, que era de la iglesia de Constantinopla, era una de las mayores del cristianismo, la cúpula le quitaron la cruz cristiana poniendo la media luna del símbolo turco. El ataque de los cruzados reveló un punto débil en las murallas de la ciudad. Las murallas al oeste de la ciudad consiguieron detener el ataque de los persas. Los turcos, armados con cañones, consiguieron destruir las murallas porque se estaban turnando durante noches. Cuando los musulmanes conquistaron Constantinopla, el Mediterráneo quedó conquistado por los musulmanes, con lo cual cuando un barco pasase por el Mediterráneo sería atacado por los musulmanes. La ruta más importante comercial de la Edad Media era la ruta de la especia o la de la seda, o la de la seda. Las llamadas cruzadas, que tenía su centro europeo en Constantinopla. Las llamadas cruzadas o guerras de fe eran guerras comerciales, ya que la ruta pasaba por Oriente Medio, que estaba controlado por los sarracenos, y el negocio caía en sus suculentas manos. La caída de Constantinopla Yo voy a decir actualmente que es Constantinopla. Constantinopla actualmente es lo que conocemos como la ciudad de Istambul, la última ciudad del Imperio Otomano, situado en la península de Anatolia, formando parte de Europa y Asia a la vez. Tiene una prodigiosa historia y un gran movimiento económico. Y actualmente destacan algunos monumentos como la mezquita de Santa Sofía, la mezquita azul y el palacio de Patay Haití. Ahora sí os vamos a explicar las exploraciones portuguesas. Hola, buenos días. Hoy os vamos a explicar las exploraciones portuguesas. Y aquí, como veis, en este mapa, lo verde son las exploraciones portuguesas. ¿Por qué hicieron este camino? Para ir a la India. Porque
como Constantinopla estaba conquistada por el dominio turco, que es la caída de Constantinopla, que os la han explicado nuestros compañeros, los portugueses, para no tirar por el mar Mediterráneo, que estaban las embarcaciones de Constantinopla, se inventaron una nueva ruta, que era cruzando África. ¿Y por qué querían comerciar con la India? Porque la India era una de las ciudades más importantes, porque tenía muchas materias primas, como la pimienta, vainilla, moscado. Y por eso intentaron hacer una nueva ruta para llegar a la India. Varias décadas antes de la caída de Constantinopla, los portugueses habían iniciado las exploraciones de las costas de África Occidental. Su objetivo era encontrar pueblos aliados que pueden atacar a los musulmanes o a los de Marruecos. Enrique, el navegante, hijo de Juan I, inició las exploraciones. En 1434 empezaron ya a encontrar algunas costas. Por ejemplo, en 1434 bordearon el cabo de Bojador. En 1444 llegaron a las costas de Cabo Verde y en 1456 conquistaron las islas de Cabo Verde. Y ahora vamos a tocar a compañero. Durante el reinado del rey Juan II, el objetivo principal era encontrar una nueva ruta marítima para llegar a la India y la China. También confiaba en encontrar al legendario rey Ptolomeo, un rico monarca que se suponía que estaba en un rincón de Asia o África. En este periodo, los lusitanos lograron alcanzar Santo Tomé y San Jorge de Mina, en Guinea. Pero los descubrimientos más importantes fueron en 1482, Diego Cao descubrió el río Congo en el centro de África. Y en 1488, Bartolomé Díaz llegó al sur de África descubriendo así el cabo de la Tormenta o de la Buenaventuranza. Hola. Otros descubrimientos importantes fueron Hormuz en 1510, Malaca y Cerebre en 1512 y Macao en 1557. Portugal consiguió millones de ganancias por cada descubrimiento. Mediante las factorías africanas lucraban marfil, caoba, ébano, pieles de leones, pimienta. En la India construyeron el virreinato de Goa, por el cual disputaron a los árabes el tráfico comercial de especies, azúcar, perfúmenes y seda de hierro. Portugal fue el primer país expansionista con la toma de Ceuta en 1415 y a la vez más duradero porque sus últimas colonias terminan en 1975. En el siglo XV, Portugal buscaba una ruta para llegar a la India por la mar. En 1418 descubrió las islas de Madeira, en 1431 las islas Azores y a la vez duraron el cabo de Bojador. En 1460 duraron al Golfo de Guinea y en 1488 Bartolomé Díaz cruza el Golfo de Guinea y da lugar al Océano Índico. En 1498 Vasco de Gama llegó a la India. De esta manera se dio una nueva ruta entre Europa y Asia donde no había que pasar por los territorios dominados por los turcos. Entonces los portugueses crearon un gran imperio y se convirtieron en una gran potencia. Del nombre de grandes descubrimientos se entienden los nuevos territorios que descubrieron principalmente los navegantes portugueses y españoles desde finales del siglo XV en Asia, África, Oceanía y América, cuya existencia se desconocían o tenían baja referencia. Bueno, ahora vamos
vamos a explicar el proyecto de Colón, que os va a explicar nuestra compañera. Buenos días, voy a explicar el proyecto de Cristóbal Colón. Era llegar a China, uno de ellos era llegar a China y de allí por las costas de las Indias. La gente culta de esa época intuía que la Tierra era redonda. Cristóbal Colón pensaba que si tiraba de la península ibérica hacia el oeste iba a llegar a las costas de las Indias. Toda la gente creía que la Tierra era plana, pero si llegaba a un punto te podía acabar el mundo o te podían comer un monstruo, pero Cristóbal Colón demostró que la Tierra era redonda. Después de su primer viaje, Colón realizó 3 viajes más. En el segundo, 1493-1496, tocó Cuba, Jamaica y Puerto Rico y fundó la ciudad de La Isabela, pero hubo que volver a España. En el tercer viaje, 1498 y 1500, descubrió Trinidad y tocó tierra firme en la desembocadura del Orinoco. Cristóbal Colón fue descubrió América en 1492 con el pensamiento de que la Tierra era redonda. Él dijo que si fuéramos en línea recta podían ir antes a la India, pero no sabía que había un continente medio. Cristóbal Colón lo intentó y volvió a España, pero él murió sin saber que había descubierto un continente. Colón buscaba un patrocinador. El primer candidato fue el rey de Portugal, Juan II, en 1484, pero no se interesó porque había firmado un tratado de paz, el Tratado de Paz de Alcacobas de Toledo. Así que fue con los reyes católicos de España en 1486. Pero tampoco se interesaron porque estaban con la unificación del reino. Pero en 1492 su suerte cambió y los reyes decidieron financiar su proyecto porque habían ganado la guerra de Granada contra los musulmanes. Espero que os haya gustado. Ahora vamos a explicar las capitulaciones de Santa Fe, que lo van a explicar un poco más. Bueno, pues las capitulaciones de Santa Fe son un documento redactado a los reyes católicos Isabel y Fernando el 17 de abril de 1942 en la localidad de Santa Fe, a las afueras de Granada. Que recoge los acuerdos alcanzados con Cristóbal Colón relativo a la expedición que se planeaba de este por Asia Oriental. En el documento se otorgan a Cristóbal Colón los títulos de almirante, de virrey y gobernador general de todos los territorios que descubriera o ganase durante su vida, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. Se consideró diezmo en las mercancías que al base ganase y hubiese concedido en los lugares conquistados. El texto fue redactado por el secretario Juan de Coloma. Hoy el original, perdido, fue firmado por los 2 monarcas de esa época. Las capitulaciones de Santa Fe significaron un reparto anticipado entre Colón y los reyes católicos de los beneficios que reportaría la conquista de lo que después se llamaría América. Bueno, espero que os haya gustado y que habéis pasado un rato bueno. Adiós.